Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que aquí no estamos frente a ninguna reforma tributaria, esto es un ajuste tributario. Lo primero, para que hablemos con la verdad, que va a juntar algunos cuantos millones de dólares y con lo que el gobierno lo que quiere hacer es simplemente maquillaje. Lo que quiere es decir que hizo algo que en realidad no está haciendo. Chile necesita una reforma tributaria, eso es efectivo, en eso estamos, yo diría, de acuerdo a las bancadas de la oposición. No diría las bancadas de la derecha, cosa de ver lo que ha dicho todo este tiempo el senador Noboa. Pero una reforma tributaria significa dos cosas, significa recaudar más para aumentar las espaldas del Estado para poder hacerse cargo de las necesidades de los chilenos, para poder aumentar la densidad de las políticas sociales, para disminuir la brecha que separa a los que más ganan de los que menos ganan, es decir, para aumentar la capacidad del Estado de hacer más por quienes más lo requieren. Pero también necesita una reforma tributaria que haga justicia tributaria, para recaudar más justamente, para poner término a las inequidades que existen, que nos permite tener hoy día, como se decía ayer en las redes sociales, el honor de contar con la primera medalla de oro de este año 2012, el primer lugar en desigualdad de los países de la OCDE. Entonces, si ese es el objetivo de una reforma tributaria, entonces hay que analizar a la luz de esos dos propósitos este proyecto de ajuste tributario. Y este es un proyecto, presidente, como lo hemos visto a propósito de las conversaciones que ha tenido el ministro, las noticias de prensa, que se ha hecho a la medida de la UDI. Lo que la UDI le permite al gobierno hacer en materia de reforma tributaria. Y el diputado Ward lo saluda y lo celebra. Y, por tanto, lo que ha dicho el senador Noboa, no toquemos la base tributaria de este país porque como está bien. Porque a diferencia de lo que el gobierno sostiene, sus bases parlamentarias creen innecesario hacer una reforma tributaria. Entonces, aquí hay dos visiones de la derecha, la del gobierno que dice hay que hacer una reforma tributaria y manda este pequeño ajuste tributario, esta reforma de macetero, como algunos la intitularon, y la opinión de los que mandan en la derecha, de la UDI, que dice, mire, le vamos a dejar que junte un poquito de pesos, pero no nos toque los intereses de los grandes poderes económicos con una reforma tributaria que no nos interesa y que no queremos. Y en eso estamos acá, debatiendo una reforma pequeña, acotada, mezquina, que tiene el propósito más bien de dar la sensación de que se hizo algo que no se está haciendo. Eso es lo primero que me parece importante señalar. Y esta nueva versión, la última, de un gobierno que se ha dado varias vueltas para llegar finalmente con este proyecto, vueltas como la que se dio esta mañana en el chascarro más grande que ha visto durante mucho tiempo este Parlamento, un proyecto que estaba a puertas de ser votado y que finalmente no fue votado porque contaron los votos y parece que la caja no alcanzó para juntar los votos. Entonces acá llegamos también al último día con una pseudo reforma tributaria que se cambió hasta ahora de ingresar a tramitación de la sala. Y espero que esta vez ocurra lo mismo y no le alcancen los votos para poder sacar adelante un proyecto que no tiene nada de bueno para Chile. Mira, algunas cosas positivas que abrían un debate, los impuestos verdes, fuera, no sabemos por qué. La norma inicial en materia de retiro de exceso, también modificada. O sea, presidente, si uno va revisando el proyecto de detalle, lo que va viendo es que aquí tiene que haber ocurrido una de dos. O el veto y las presiones políticas de algunos de los partidarios del gobierno fueron tan fuertes que finalmente el proyecto terminó incluso cercenado en aquellas cosas que marcaban algún indicio positivo, o que hubo también presiones y lobbies de otra naturaleza que echaron abajo elementos importantes del proyecto. Este proyecto insiste, o el gobierno quiere insistir, en la rebaja tributaria para los gastos de educación, como si eso fuera a ayudar a la gente de la clase media, a las familias más modestas, que no pagan impuestos, a recuperar parte de lo que gastan en educación. Pero sabe, presidente, como lo decía Educación 2020 ayer y todos estos días en el debate previo, no nos engañemos. Acá aprobar esa reforma significa simplemente una bala en la cabeza a la educación pública. Significa continuar con algo que a mi juicio es coherente con lo que muchos de la derecha y los neoliberales han planteado. Y es que en realidad no hay razón de ser de la existencia de la educación pública.
Y probablemente esto es un mecanismo que ayuda en esa dirección. Por eso es que también lo vamos a rechazar. Porque aquí en el fondo el gobierno nos ha querido señalar de manera majadera que estos recursos van a ayudar a mejorar la educación, que se van a hacer cargo de la demanda estudiantil, que se van a hacer cargo de la demanda de la movilización social de la que hemos sido testigos todos estos años. Y eso es falso, presidente, por dos razones. Una concreta y jurídica, y es que salvo que una ley expresamente así lo autorice, no existen fondos especiales afectos en el marco de esta reforma tributaria. Es decir, nadie puede garantizar, y faltaría la verdad si el ministro de Hacienda lo señalara así en la sala, que con la sola aprobación de esta reforma se garantiza que estos recursos van a educación. Eso es absolutamente falso. Estos recursos van a la caja fiscal y de la caja fiscal pueden ir a cualquier actividad de las que financie la ley de presupuesto. Y en segundo lugar, muchas de las cuestiones que el gobierno ha señalado se van a financiar supuestamente con los recursos que se obtengan como consecuencia de esta reforma tributaria, presidente, ya han sido financiados a través de otras leyes. Es otro intento de engañar a la opinión pública. Presidente, este ajuste tributario nada dice del tema de las exenciones tributarias en las que está poblada nuestra estructura tributaria. Hace unos cuantos años atrás discutimos acá acabar con la exención del IVA de la construcción. Las bancadas entonces de la concertación en el gobierno propusimos fijar el límite en 2.000 UF. Las bancadas de frente impidieron la indicación que establecía ese límite, extendiendo la exención tributaria hasta la vivienda de 4.000 UF. Presidente, estamos hablando de viviendas de cerca de 100 millones de pesos. Cuando hablamos de viviendas de cerca de 100 millones de pesos, yo no sé quién podría justificar que viviendas de esa envergadura, de ese valor, tengan exención tributaria, salvo aquellos que entienden que es un segmento al que tienen que beneficiar. Nosotros no creemos que ese sea el propósito que tenga que tener una reforma tributaria. En consecuencia, presidente, este proyecto lo que hace es mantener primero una exigua recaudación fiscal y sigue favoreciendo a los grandes contribuyentes. Está hecho pensando en no tocar los intereses de aquellos que efectivamente debiesen contribuir mucho más a la caja fiscal. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. No es una verdadera reforma tributaria. Una reforma tributaria como la que Chile requiere tiene que hacerse cargo de la desigualdad, de la inequidad, tiene que hacerse cargo de poner fin a los paraísos fiscales, tiene que hacerse cargo de poner fin a las exenciones tributarias. Este proyecto no se hace cargo de eso. Sin ir más lejos, a diferencia de lo planteado por la oposición, el gobierno se negó sistemáticamente a discutir el FUT, que es probablemente la principal modificación tributaria que Chile requiere, donde está el principal negociado y es la principal fuente de problemas de nuestra estructura tributaria. Y aquí nada se ha dicho, presidente, sobre el FUT. Entonces, presidente, yo no sé de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el gobierno quiere tratar de convencer a la opinión pública a través de este proyecto de que efectivamente ha escuchado la opinión de la gente, de que ha escuchado a los ciudadanos que se movilizan desde Arica a Magallanes y que quieren más recursos para mejorar la calidad de la educación y la educación pública en particular. Pues si es así, si eso es lo que pretende, lo que entonces está buscando es engañar masivamente a la opinión pública, porque este proyecto no va en esa dirección ni va a resolver esos problemas. Presidente, esto es simplemente un acto de gatopardismo, un intento de engaño a la opinión pública. Es decirle que con esto vamos a recaudar recursos que no van a permitir hacernos cargo de las demandas de los chilenos, simplemente faltar a la verdad. Al cabo del término de este gobierno, presidente, la estructura de ingresos, de recaudación tributaria del Estado de Chile no variará sustancialmente. La capacidad del próximo gobierno, quien quiera que lo dirija, no se va a modificar sustancialmente. Por lo tanto, presidente, hay una cosa que quiero que quede clara. Este debate de este proyecto de ley, de este ajuste tributario, no cierra el debate tributario, no cancela la necesidad de una reforma tributaria, por el contrario, lo instala de lleno en el corazón de la próxima elección presidencial. ¿Sabe por qué? Porque llegó la hora de poner fin a una estructura tributaria inequitativa, puesta al servicio de los grandes intereses económicos y no al servicio de la inmensa mayoría. Esto lo que hace, presidente, es volver a reponer en la elección presidencial la necesidad de hacer una reforma tributaria que ponga el acento donde hay que ponerlo, y es que los grandes contribuyentes pongan mucho más de lo que ponen hoy día, y que es exactamente el esfuerzo que tenemos que hacer si de verdad queremos un Estado que sea capaz de acotar las brechas entre ricos y pobres. Presidente, un último comentario. Nosotros no sentimos que a través del rechazo a este proyecto de ley vayamos a destruir el debate tributario.
nuestra invitación, y yo agradezco la declaración de la diputada Alejandra Sepúlveda, que hoy día dice que se va a sumar al rechazo. Estamos convencidos de que si todas las bancadas de la oposición rechazamos este proyecto de ley, vamos a poder iniciar de verdad un debate tributario. Vamos a impedir entregarle a la derecha un argumento para intentar engañar a la opinión pública. Chile, presidente, requiere una reforma tributaria a la altura del tipo de país que queremos construir. Esto, por cierto, no se hace cargo de ello, y por eso es que la bancada del Partido Socialista va a votar en contra de la idea de legislar sobre este ajuste tributario. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Quiero recordarle a los diputados y diputadas que quedan 22 personas inscritas todavía, 22 colegas por hablar, así que en la medida de lo posible, y como no tenemos el quórum para poder tomar acuerdos, ojalá pudieran restringir los tiempos de los discursos. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Pedro